continuando nuestra serie que hemos titulado El Mejor Mensaje. Esta serie está basada en el Sermón del Monte. No sé, quizás ustedes lo han leído, quizás lo han escuchado, quizás usted no sé, se lo han contado, lo ha escuchado en otras prédicas, yo no sé. Pero eso es donde estamos el día de hoy. Hoy estamos en la segunda semana. Y como comenzamos la semana pasada, comenzamos a ver que Jesús viene, Él dice que Él no viene a abolir la ley, o sea, a quitarla, ponerla a un lado, sino más bien dice que Él viene a cumplirla. ¿Y cómo la cumplió? La semana pasada vimos que Él la cumplió a través de una vida perfecta en la manera en que Él vivió. Él la cumplió a través de su muerte y su resurrección. ¿Para qué? Número uno, para darnos un nuevo estándar. O sea, Él vino a traer el significado correcto de lo que es la moralidad que Dios espera de nosotros, la vida que Él desea que vivamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús y aún antes es que se había como cambiado, como que se había mezclado opiniones, ideologías personales con lo que Dios había mandado. Y Jesús dice, no, aquí hay un error y hay que corregirlo, déjenme decirles de qué se trata. Y entonces Él va a venir a dar el significado correcto acerca de estas cosas. Y no solamente eso, a mostrarlos cuál es el estándar que Dios espera y a que nos demos cuenta que quizás ninguno de nosotros puede llegar a ese estándar. Y por eso lo necesitamos a Él, necesitamos su gracia, necesitamos su favor, su guía, necesitamos que Dios nos ayude para alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y vivir la vida que Él desea que vivamos. De eso se trata el Sermón del Monte, mis amados. Y Jesús comenzó a enseñarlos la semana pasada acerca de un tema. Después que nos dijo, este es el estándar, comenzó a darnos y nos va a estar dando algunas áreas de cómo debemos de vivir. Y la semana pasada comenzó hablando del enojo. Y dijo, el enojo, Jesús dijo, básicamente es homicidio. Porque cada vez que tú tienes rencor contra un hermano, dice, en tu corazón ya has cometido homicidio. Y lo llevó a otro nivel, ¿cierto? Y hoy Jesús va a hablar de otro tema, mis amados, que es el tema del adulterio y del divorcio. Y si es que antes de entrar o decir algo más acerca de ese tema, yo quiero que vayamos a la Escritura y mirar lo que Jesús dice. Y estamos en Mateo capítulo 5, entre los versículos 27 al 32. Está en su pantalla también. Y le voy a pedir en reverencia y como un acto de que a la Biblia y la palabra de Dios es la autoridad sobre nuestras vidas, le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a leer esto juntos. La palabra del Señor dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad, tu palabra es fidedigna, no tiene error. Señor, y tu palabra fue escrita como una inspiración tuya para nosotros, para
que podamos conocerte quién eres tú, cuál es tu voluntad y cuáles son tus propósitos para nosotros. También en ella, Señor, tú nos compartes la vida que tú deseas que nosotros vivamos, la manera en que nosotros, tus hijos, tu pueblo, deseas que vivamos. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdame a mí a exponerla, Señor, con gracia, con amor, Padre, y te pido que seas tu Espíritu Santo simplemente hablando a través de mí, que no sean mis palabras, que no sea una ideología, opinión humana, Señor, que no esté basada en, Señor, en simplemente pensamiento humano, que no esté basada en experiencias humanas, que no esté basada en sentimientos o emociones humanas, sino que solamente sea tu Espíritu Santo hablándonos el día de hoy. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, sobre todo que es un tema difícil para muchos, Padre. Te pido que ahora tu Espíritu Santo venga a ayudarnos a entenderlo, a abrazarlo y permitir que entonces dé fruto en nuestra vida, ponerlo por obra para gloria de tu nombre y beneficio nuestro. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias por ponerse de pie. El tema que estamos tratando hoy, y como usted ya miró el pasaje, es un tema y un pasaje difícil para todos. Déjenme decirles, un pasaje y un tema difícil para todos. No, estoy mirando si hay niños aquí. Bueno, ustedes escucharon lo que se dijo. Este va a ser un tema difícil. Es que pido a los padres que por favor estén con sus hijos y bueno, y quizás van a tener que explicar algunas cosas llegando a casa. Pero bueno, quiero decirles que contamos con un excelente ministerio de niños, ¿ok? Algunos temas que se dan aquí quizás no están los niños listos para escucharlos, y por eso tenemos un excelente ministerio de niños donde ustedes los pueden llevar, dejarlos ahí, ellos aprenden en su nivel. Pero bien, mis amados, este es un tema difícil para todos, porque quizás hay algunas personas aquí que han pasado por esto de lo que Jesús está hablando aquí en cuanto al divorcio, porque eso del divorcio es un área de dolor que forma parte de la vida de muchas personas hoy en día. Y no hay peor manera de arruinar un hogar o un matrimonio, mis amados, que a través del adulterio y a través del divorcio. Y lamentablemente muchas personas conocen este dolor, mis amados, o están en una situación como esta. Y saben perfectamente lo que ese dolor causa, no solamente a la vida de la pareja sino a todos aquellos que viven en ese hogar, e inclusive se expande aún más, ¿cierto? Porque inclusive nosotros tenemos amigos que han pasado por eso, y cuando ha pasado nos ha dolido a nosotros, y son nuestros amigos, que los amábamos. Me acuerdo la primera vez que estábamos todavía un poco más jóvenes, Daniel que yo, había una pareja que admirábamos, Daniel que yo admiraba, era como el ejemplo para nosotros a seguir, de así quiero ser yo, así queremos que sea nuestro matrimonio, y años después se estaban divorciando. Así es que antes de entrar de lleno al mensaje de hoy, mis amados, quiero recordar algo a todos los que estamos aquí. La gracia y el perdón de Dios cubre también el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya sea que se trate de una parte dolorosa de nuestro pasado, o que estemos luchando, estemos en medio quizás de una situación como esta, Dios, la gracia del Señor y el perdón del Señor y el amor del Señor está disponible para cada uno de nosotros. Dios nos ama, su gracia es más grande que cualquier pecado. Y no hay situación más grande que la gracia y el amor del Señor, mis amados. Él es capaz para redimir, Él es capaz para sanar todo dolor, y Él es capaz para sanar toda herida, incluso la herida del adulterio y la herida del divorcio. Estoy seguro que el deseo y la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra relación de matrimonio y nuestro hogar, sean de bendición y de cuidado. Y una de las cosas que Dios dio a esta institución que Él llama matrimonio, mis amados, es el regalo de la sexualidad. Pero el regalo de la sexualidad solamente cabe dentro de este marco y dentro de los parámetros que Dios llama matrimonio entre un hombre y entre una mujer, mis amados.
Y cuando pienso en eso, yo no sé si en su casa usted tiene una chimenea, pero nosotros tenemos una chimenea y nos encanta, sobre todo cuando viene el frío, nos encanta encender esa chimenea. No solamente se ve bonito, pero da un calor muy especial. Es diferente como cuando se enciende el heater de la casa, ¿cierto? Pero también eso es especial, bonito y se siente sabroso mientras esté bajo los términos de esa chimenea. Porque ese fuego fuera de control también puede traer mucha destrucción. Y así es el regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en cuanto a la sexualidad. Por eso quiero comenzar este tema, mis amados, hablando de lo que Jesús ya nos ha comenzado a hablar. Y es, Jesús nos quiere dar el verdadero significado de lo que es el adulterio. Jesús dice que ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Este es el 7º mandamiento de los 10 mandamientos. Y los fariseos estaban enseñando esto. La gente, no era la primera vez que la gente escuchaba esto acerca del adulterio. Lo enseñaban en las sinagogas, lo enseñaban. Me imagino que entre las familias lo comentaban quizás también. Entonces sabían de lo que Jesús estaba hablando. Pero había un error con esto, porque lo estaban enseñando incorrectamente, mis amados. Ahora usted dirá, bueno, pastor, ¿qué es el adulterio? ¿Qué es eso? Bueno, adulterio básicamente, mis amados, es cualquier inmoralidad sexual que viola el pacto matrimonial. Cualquier inmoralidad sexual que viola el pacto matrimonial es adulterio. Ya sea que la esposa lo cometa en contra del esposo o el esposo lo cometa en contra de la esposa. Pero lo que estaba pasando es que en estos tiempos se estaba enseñando incorrectamente. Jesús viene a corregir esto. Porque ¿qué era lo que estaba pasando? Era un mundo y una sociedad de hombres. Creo que esto que viene en los próximos 5 minutos les va a gustar a las mujeres, a las hermanas. Pero esto es lo que estaba pasando. Se enseñaba que el adulterio era cuando una mujer le era infiel al hombre. Entonces ella cometía el pecado de adulterio en contra del hombre o su esposo. Vea esto. Cuando el hombre se metía o tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio con una mujer casada, escuche bien, él no estaba cometiendo adulterio en contra de su esposa ni en contra de la otra mujer. Estaba cometiendo adulterio en contra del esposo de la otra mujer. ¿Está conmigo? O sea, la ofensa siempre era en contra del hombre, no en contra de la mujer. Entonces, si el hombre entonces cometía una inmoralidad sexual con una mujer soltera, entonces no había adulterio, porque no se estaba ofendiendo a nadie más. ¿Lo ve cómo está sucediendo el asunto? Y Jesús viene a corregir eso y dice, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Jesús viene a enseñar el significado correcto del adulterio. Pero va más profundo acerca de esto, como comenzamos a ver la semana pasada. Porque Jesús dice, ustedes han oído que se dice no cometerán adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer, vea que Jesús sabe dónde está la cultura y la sociedad en la que Él vive, y Él va directamente al hombre. La enseñanza va para los dos. La enseñanza es para los hombres y para las mujeres. Así es que, hermanas, vuélvanse a conectar conmigo, por favor, porque es para todos. Pero lo que Jesús viene a decir va directamente primero al hombre y le dice, yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús viene a cambiar todo. Y Jesús va a decir con autoridad, ustedes han escuchado o se les dijo o lo han leído, pero siguen haciendo a su manera. Y Jesús dice, pero yo les digo, tienen que entenderlo de una vez y para siempre. ¿Cómo trabaja esto? Jesús dice. Jesús viene a dar el verdadero significado y lleva a este mandamiento al correcto estándar
Porque recuerden, hermanos, comenzamos diciendo esto la semana pasada. Dios no está mirando solamente el acto exterior. Dios no solamente está mirando el comportamiento. El comportamiento y el acto exterior es simplemente el resultado de lo que ya ha venido, estado o está pasando dentro de nuestros corazones. Cuando usted ve a un niño malcriado, usted trata de corregir, oh, no te portes así, mi hijo, y trata de corregir el comportamiento, pero ese no es el problema. El problema del niño no está en el comportamiento exterior. Cualquier psicólogo se lo diría. El problema está en el corazón del niño. Hay algo pasando dentro de este niño que hay que corregir desde la raíz. Con los adultos es exactamente igual. Seguimos siendo los mismos niños más malcriados, pero ya crecimos. Pero el problema no es lo que hacemos en lo exterior. Cada vez que una persona adulta se comporta de cierta manera o hace cosas, ese simplemente es el resultado de algo más profundo que hay en el corazón. Y Jesús viene a atacar precisamente eso. Jesús no solamente está interesado en cambiar nuestro comportamiento. Jesús no está interesado simplemente a decirte deja de hacer eso. No, Jesús está interesado en transformar nuestro corazón, porque ahí está el problema del asunto. Y con este tema no es la diferencia. Así de la manera en que miramos la semana pasada que el homicidio, podíamos cometer homicidio a través del enojo, del rencor, del resentimiento. Jesús está diciendo, puedes cometer adulterio a través de una mirada, de una codicia, de un deseo hacia alguien más que no es tu esposo o que no es tu esposa. Jesús va al corazón del asunto, mis amados, porque ahí está el problema, ahí comienza todo, en el corazón, no en lo exterior, no en los resultados. Jesús va directo a la raíz del problema. Lo miramos en Mateo 15, 19. Jesús lo vuelve a decir. Él dice, porque ¿de dónde? Del corazón. El corazón del ser humano, mis amados, es donde están tus deseos, tu voluntad. Es donde vienen tus decisiones. Ese es el corazón del ser humano. Dice, del corazón de ese lugar que quizás nadie conoce, solamente Dios y tú. De ahí, dice, provienen los malos pensamientos, de ahí provienen los homicidios, de ahí provienen los adulterios, de ahí vienen las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Y usted puede ponerle más y más ahí a esa lista. Porque el punto de Jesús es que el problema no es lo que hacemos, el problema está en nuestro corazón. Y cuando Jesús habla del adulterio, no está hablando de lo que muchas veces pensamos o nos imaginamos, de una mirada casual, una mirada. No, Jesús está hablando de algo más intencional, una mirada más fija, una mirada más deliberada. Cuando la Biblia habla acerca de la lujuria, es como un deseo intenso, mis amados. Y muchas veces, si no lo puedes, o sea, puede ser descontrolable dentro de nosotros, hombres o mujeres. Porque deseas tener cierta cosa o alguien en este caso. Puede ser una codicia, una avaricia dentro de ti mismo que te lleva al mismo núcleo de extenderse a formas, mis amados, inclusive espirituales y morales, destruir nuestra integridad moral. La lujuria desde una perspectiva bíblica no es solamente un pensamiento fugaz. Es una mirada de atracción momentánea, es una inclinación que puede llevarte inclusive a la decadencia espiritual. Por ahí dicen que, bueno, la primera mirada no vale, la que cuenta es la segunda, dicen por ahí. Martín Lutero dijo algo similar. Martín Lutero dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ellas. Jesús lo que está advirtiendo es precisamente eso. Si es verdad eso de la primera mirada, Jesús está advirtiendo acerca de esa segunda mirada, aquella mirada que viene con lujuria. Cuando esa mirada comienzas a alimentarla con un deseo, con una imaginación, comienza con la imaginación. Ves a una persona
o deseas algo y comienzas a imaginarte, y esa imaginación entonces comienza a traer un deseo dentro de ti, y entonces Jesús dice, en ese momento ya has cometido adulterio. Dice, no necesitas esperar a hacer el acto físico. Jesús dice, ya en ese momento, en tu corazón has cometido adulterio. Y esto lo vemos de diferentes formas hoy en día, mis amados. Lo vemos a través de la pornografía. Hace años atrás, todos los que veían pornografía, el 80% eran hombres y el 20% eran mujeres. Hoy en día es 50-50. Las mujeres están viendo pornografía de igual manera que los hombres están viendo pornografía. Y esto también incluye a jóvenes, porque ahora, papás, ahora niños desde tercer grado comienzan a ver pornografías en los iPhones y en los iPads que ustedes no tienen control. Y están por todas partes, la sociedad en que vivimos, la cultura en que vivimos, está bombardeando este tipo de cosas, pero cuando no tenemos cuidado, caemos como cristianos o no cristianos en el pecado de, no solamente de lujuria, pero de adulterio. Cuando miramos cosas como la pornografía, fantasías sexuales, todo aquel deseo de inmoralidad sexual que se sale del marco del matrimonio, mis amados. Todo eso es adulterio. Y necesitamos de dejar de buscar excusas o de hacer excusas o justificarnos a nosotros mismos. No, es que yo estaba viendo la película y salió, dice, ahí salió. Podrían decir algunos. Dice, no, yo estaba en mi teléfono tranquilo, chequeando mis mensajes y de repente me entró algo, dice, y ahí me quedé un ratito, pero... No, mis amados, con este tema tenemos que todos ser honestos. Tenemos que ser honestos, ahí comienza todo, porque nadie va a conocer realmente lo que hay en nuestro corazón. Nadie lo conoce más que Dios y más que tú mismo. Tú conoces dónde estás con esto. Tú conoces dónde está tu corazón. Podemos engañar a medio mundo, podemos engañar a nuestro cónyuge. Pero tú sabes dónde estás con esto. Tú sabes dónde está tu pensamiento. Tú sabes cuáles son tus deseos. Y eso es lo que Jesús viene a hablarnos el día de hoy. 1 Tesalonicenses Pablo nos recuerda lo siguiente. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cada vez que las personas dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Mis hermanos, toda la voluntad de Dios ya está en la Biblia escrita. Esta es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. Es tu santificación. Si eres cristiano o si estás pensando en tener una relación con Dios, parte del plan, del propósito de la voluntad de Dios es que seas santo, que no seas igual. Santo quiere decir apartado. Necesitamos ser diferentes a los que están afuera. No puedes decir que somos cristianos y vivir una vida, hacer las cosas que hacen los de afuera. No podemos vivir de la misma manera. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es ser diferentes. ¿Y cómo se ve eso? Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Es parte de la voluntad de Dios. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. No crea que el vaso de la cocina. Su propio vaso quiere decir su cuerpo. Que ustedes sepan cómo manejar su cuerpo en santificación y honor, no en pasión desagradante como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, todo lo que se hace sexual fuera del matrimonio es adulterio. Lo voy a repetir. Todo lo que usted hace fuera del matrimonio que tiene que ver con lo sexual es adulterio. Si usted ve pornografía y su esposa no sabe, usted está cometiendo el pecado de adulterio. Si ustedes se masturban y su esposa no sabe, su esposo no sabe, usted está cometiendo adulterio. Todas estas cosas fuera del marco y que lo hacemos a escondidas o que lo hacemos en secreto cuando nadie nos ve, se llama bíblicamente adulterio. Santiago 1:14 dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido, ¿por qué? Por su propia pasión.
Que muchas veces queremos echarle la culpa a lo de fuera. Ay, pastor, es que no sabes que la hermana cómo llegó. Ahorita voy a hablar también de eso. Pero vea, todo comienza dentro de nosotros. Pablo dice, la situación está dentro de ti, los deseos que tú tienes, las concupiscencias, la pasión que tú tienes, ahí está el problema, ahí comienza el problema. Y si no sabes cómo controlarlo, si no sabes cómo someterlo a Dios, vas a estar siempre en problemas. Santiago dice que somos tentados cuando somos seducidos por nuestra propia pasión. Después, esa pasión da a dar a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumido, va a engendrar la muerte. La muerte quiere decir separación. La muerte quiere decir destrucción. La muerte quiere decir el final de muchas cosas. Cuando no tenemos cuidado con el adulterio, nos va a llevar, número uno, a estar separados de Dios. Es lo primero que el pecado hace, nos separa de Dios. Después, si sigo en la misma, va a llegar un momento en que va a destruir mi matrimonio, mi relación con mi esposa, con mi familia, con mis hijos. Afecta muchas veces no lo pensamos así. Y va a traer destrucción y muerte a un hogar. Ahora sí debo añadir, mis amados, que sí está mal mirar con lujuria, hombres y mujeres también a los hombres, a otra persona. Pero déjenme decirles algo. El vestirse de tal manera que invite a alguien a mirarte con lujuria, también es pecado. Y no solamente le hablo a las mujeres, también le hablo a los hombres. Hay una diferencia entre vestirte de una manera atractiva a una manera de seducir, seductora. Creo que somos grandes, somos adultos para poderles yo decir y hablar de esta manera, y esto también es para mí. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos aquí cuando hacemos ese tipo de cosas. Amados, la lujuria es mala, nos lleva al adulterio. Porque entonces la lujuria y el adulterio ya no nos lleva por amor a hacer algo, sino más bien a usar algo. La lujuria, mis amados, domina, conquista, quiere usar, mientras que el verdadero amor más bien sirve sacrificialmente y muere a sí mismo. ¿Ve la gran diferencia? Y alguien podría razonar y decir, bueno, pastor, pues ya que lo pone así, pues entonces pues le damos de una vez hasta el acto físico, pues ya pecamos en el corazón, pues de una vez al pecado físico, pensaría alguno. Espero que nadie esté pensando así. Pero a pesar de que delante de Dios no hay ninguna diferencia, porque ya delante de Dios ya pecaste en el corazón. Pero aquí está la diferencia humanamente. Delante de Dios has pecado en el corazón, pero humanamente el hacer el acto físico te va a traer aún más consecuencias. Muchas otras consecuencias pueden pasar. Una enfermedad venérea, que la otra persona quede embarazada, que se den cuenta, vas a destruir el hogar. Un montón de cosas pueden pasar. Entonces tengamos cuidado con estas cosas, mis amados. También quisiera añadir, mis amados, que el vivir en unión libre, sin la bendición de Dios en un matrimonio, también constituye pecado de fornicación y adulterio. Entonces yo apelo que si hay una pareja que esté en una situación como esta, que busquen hacer lo correcto delante de Dios. Estamos como iglesia, estamos dispuestos a ayudar, a guiarles, a aconsejarles, a buscar la manera de ayudarles. Pero no se queden ahí. No te destruyas a ti mismos y destruyas a los demás, a tu hogar, a tu familia por estas cosas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta situación? ¿Cuál es la respuesta si estamos luchando contra la lujuria, contra el adulterio, contra pasiones que no están correctas delante de Dios en nuestros corazones? Bueno, Jesús da la respuesta. Jesús dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno.
Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Interesantemente, Jesús dice ojo derecho, mano derecha. ¿Usted se fijó en eso? ¿Por qué no dijo el izquierdo, el ojo izquierdo, el que casi ya no veo, o la mano izquierda que casi no me ayuda en mucho? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace ese hincapié? Porque aquí Jesús no está hablando, usted sabe que no está hablando literalmente. Jesús no está diciendo que nos cortemos la mano y nos saquemos el ojo literalmente. No, Jesús está diciendo, cuando estés pasando por esta situación, tienes que tomar la decisión de ir a extremos. Si en verdad te interesa, te importa tu relación con Dios primeramente, si en verdad te importa tu comunión con tu cónyuge, tu matrimonio, si en verdad te importa tu hogar, tus hijos, etcétera, etcétera, entonces vas a hacer lo que sea para proteger y vas a tomar medidas extremas, dice Jesús, para salir de esa situación. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y entonces él dice mano derecha porque la mayoría en esa época pues era el brazo derecho era el más fuerte. El ojo derecho era el que mejor veía. Entonces Jesús está diciendo, aún si tienes que dejar las cosas que quizás son la fortaleza para ti, quizás tienes que dejar un trabajo. Quizás está ahí en el trabajo la chica que tus pasiones te están llevando, deja el trabajo. Ay, pastor, pero es que para encontrar ahorita trabajo Jesús dice, deja el trabajo antes que llegues a otra situación. Es más, deja la iglesia si aquí está el problema. Vete a otra iglesia. No es que dejes la iglesia. Vete a otra iglesia si hay un problema en esta iglesia. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, no caigas en esas situaciones. Sácatelo. Necesitas tomar la decisión de pagar el precio, cueste lo que cueste. Para ti lo más importante es tu relación, tu matrimonio. Eso es lo más importante. Haz lo que sea, dice Jesús. Si tienes que dejar ver películas, a mí no me afecta, pastor. No es cierto, por favor, yo soy hombre. Y si tú eres hombre, no me vengas a decir eso, por favor. Cualquier película hoy en día, pones ¿cómo se llama? Ni sé ni cómo se llama. Sí saben, nos estaba probando, pero por ahí ya iban a decir. Pones el S y ahí sale la película. Es más, al principio la película dice rated R, por violencia, que no sé qué, y desnudez. Y ahí nos quedamos. Toma la decisión de decir, ¿qué? No, yo no voy a ver eso. ¿Qué tal tu teléfono? Lo que pasa es que yo estaba revisando y allí me entró algo. ¿Tiene tu esposa acceso al teléfono? ¿Al historial? Después les voy a enseñar cómo es revisar el historial aunque sea deleted. ¿Están listas? Miren las hermanas listas que para apuntar. Bueno, mi esposa se los va a enseñar. Pero estamos dispuestos, el punto, estamos dispuestos a hacer lo que sea para guardarnos, eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué tal el chico o la chica que se está llevando a cometer un pecado? ¿Estás dispuesto a dejar esa relación? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Lo que Jesús está diciendo. Debemos implacablemente ser radicales en cuanto a esto, mis amados. Jesús está siendo radical en este asunto y nosotros debemos ser también radicales. Por una razón sencilla, Jesús lo dice. El pecado te va a llevar al infierno, dice. Jesús dice, córtatelo, porque es mejor que te cortes eso a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Y Colosenses nos habla de eso. Colosenses dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. Eso es lo que debemos de hacer con nuestros cuerpos. Que solamente sean dedicados para el Señor, y si estamos casados, para nuestra esposa, y nada más. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas.
Un predicador hace mucho tiempo, él decía, mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Eso es lo que tenemos que decidir. Jesús dice que sería mejor perder un ojo o una mano que tu vida entera en el infierno. Pero ya hemos visto que aunque esto es radical, Jesús no está hablando de una manera literal, sino está hablando de que cuidemos nuestro corazón, de que hagamos lo que sea radicalmente para cuidar nuestro corazón. Hay una historia de un chico que se llama Aron Ralston. Aron Ralston es un alpinista. Y Aron hace unos años atrás fue al estado de Utah, o vivía más bien en el estado de Utah. Y a él le encantaba. En Utah, si usted no ha ido, tiene que ir un día a Utah. Hay unos parques preciosos, parques nacionales preciosos. Y entonces él una mañana se levanta y él decide, él le han hablado de un lugar que él no ha explorado como alpinista todavía. Y él dice, yo voy a ir allá, eso me llama la atención. Entonces él se levanta temprano y se va hacia ese lugar. Pero aquí está el primer error, no le dice a nadie, se va en secreto. Ese día él no le dice a nadie a dónde iba y se va hacia este lugar a aventurarse, a explorar. Quiere experimentar algo nuevo, dice él. Y entonces Aron, entonces se va y comienza a entrar hacia este lugar. Y entonces mientras él está caminando y escalando rocas, ve un pasillizo que quiere él explorar. Dice, wow, eso se ve medio interesante. Yo quiero ir a explorar allá. Y él se va, y mientras él está agarrándose de las rocas para llegar ahí, se desliza. Y cuando se desliza también se vienen algunas rocas. Y una roca grande le prensa el brazo. Y queda atorado y no puede salir. Y por supuesto en el momento fue así un shock del dolor y todo eso, ¿no? Y él empezó, pero después que se calmó, comenzó como a tratar de sacar el brazo y no podía. Horas comenzaron a pasar, horas y horas comenzaron a pasar y no podía. Intentó, sacó en su mochila, traía una navaja y comenzó a picar alrededor de la piedra para ver si la piedra se movía y poder sacar el brazo. Nada pasaba. Después intentó traer una polea y trató con la polea tratar de levantar la roca, pero era muy pesada, no podía. Días comenzaron a pasar, apenas traía algunas cositas de barritas para comer y un poquito de agua, ya se le había acabado. Después de varios días, él se empezó a sentir débil y él sabía algo. Si él se quedaba ahí iba a morir porque nadie sabía dónde estaba. Y entonces Aron, a las 120 horas de estar ahí, tomó una decisión drástica. Y él dijo, o me quedo aquí a morir, o trato de sobrevivir. Y agarró su navaja y comenzó a cortar su brazo de su cuerpo. Y cuando su cuerpo se soltó del brazo, entonces él salió como pudo. Y gracias a Dios más adelante, mientras él caminaba, lo encontraron y le ayudaron. Ahora él es sobreviviente, sin brazo, pero todavía sobreviviente. ¿Por qué traigo la historia? Porque es exactamente lo que Jesús te quiere decir hoy a ti y a mí. Tú decides qué quieres hacer. Si sobrevivir tu matrimonio, tu hogar, o quedarte a la aventura que decidiste ir en secreto y quedarte a morir allí. Y quedarte ahí hasta morir. Esa es tu decisión. Amados, el pecado de adulterio viene a través de la lujuria en el corazón, mucho antes que ocurra cualquier acción física. Es que mantengamos nuestros ojos fijados en Cristo Jesús y tomemos la decisión de tomar cualquier medida extrema para salir de la situación, para salvar nuestra alma, nuestro matrimonio y nuestro hogar. Número 2. Jesús y el verdadero significado del divorcio.
El verso dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer se le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Déjeme comenzar diciendo que este texto es un poco doloroso, porque el divorcio siempre nace en el dolor. Yo todavía no conozco una pareja que se ha divorciado, que vayan riéndose y abrazándose al final. Todavía no lo conozco. Siempre hay un dolor. Y no solamente hay un dolor en ellos, pero como dije hace un momento, hay dolor también en aquellos alrededor de ellos, los hijos, etcétera. Y hablar de divorcio, hablamos de personas reales, de historias reales, de un dolor real que existe. Y este pasaje, mis amados, como vamos a explorarlo, estos dos versículos del que Jesús habla, Jesús, interesantemente en el texto, habla de dos cosas ahí, no solamente el divorcio. Interesantemente Jesús habla del divorcio, pero también está hablando de un segundo matrimonio. No sé si usted lo notó. Para empezar, déjeme decirle lo siguiente. Dios nunca aprobó el divorcio. Jamás, en ninguna parte de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, Dios aprueba el divorcio. En ninguna parte, mis amados. Pero Dios sabía lo que estaba pasando y entonces, debido a lo que estaba pasando, entonces Dios más bien, al reconocer lo que estaba pasando en el corazón del ser humano, porque somos pecadores, más bien da instrucciones de cómo más bien regularlo. Acuérdese, cómo le explicaba yo cómo trabajaba el adulterio. Era un mundo de hombres. Entonces el hombre tomaba como excusa este tipo de ley para excusarse y hacer como ellos querían. Llegó al punto, mis amados, de que el hombre, no la mujer no podía divorciarse del hombre. Gracias Cristo Jesús que vino a traer dignidad y valor a la mujer. Hello. Cristo Jesús vino a traer la dignidad y el valor a la mujer nuevamente, gracias a Él. Pero anteriormente era una cultura así machista de hombres. Entonces, al punto de que usaban este tipo de leyes los hombres para divorciarse de la mujer por cualquier cosa. Ya no le gustaba porque ya estaba poniendo viejita o gordita o lo que sea, y decía, ya no me gusta, divorcio, me agarro otra nueva. No le gustaba cómo cocinar. No, hermano, no le estoy diciendo eso nomás por decirlo. No, históricamente, cuando usted estudia esto, históricamente en la cultura, esto pasaba. El hombre decía, ya no me gusta cómo cocina, a cambiarla, divorcio. ¿Qué es eso? Y el hombre entonces comenzaba a hacer este tipo de cosas por cualquier cosa. Entonces el hombre decía, ya no quiero estar con ella, me quiero divorciar. Y Jesús dice, un momento. Jesús dice, ustedes han escuchado que aquel que repudia a una mujer, o sea, que ya no quiere estar con ella, dice, dele carta de divorcio. Y Jesús dice, pero déjenme decirles un nuevo estándar en cuanto a esto. Porque eso no puede seguir pasando, Jesús dice. Pero déjeme, antes de entrar a eso, lo que Jesús va a decir, déjeme explicarle eso del certificado de divorcio, porque la Biblia habla como por lo menos 7 veces en el Antiguo Testamento acerca de esta famosa carta de divorcio, certificado de divorcio. Esa carta de divorcio fue guiada por Dios precisamente para proteger a las mujeres. En esa carta de divorcio, número 1, tenía que indicar las razones de divorcio. Inclusive el hombre podía decir, ya no me gusta cómo cocina, por eso es mi divorcio. O sea, tenía que establecer por qué. Número 2, sí, tenía que brindar asistencia financiera a la mujer. En aquellos entonces, pues, aquí están 2 ovejas, aquí está un camello, ¿verdad? Pero la tercera cosa era importante, sobre todo para la mujer. La tercera que ese certificado de divorcio daba era otorgarle la libertad a la mujer de volverse a casar. Porque aquí estaba el problema. Cuando el hombre simplemente la abandonaba para irse con otra y ella no tenía un papel firmado por ese hombre, ante la sociedad ella no podía volverse a casar. La apedreaban.
Entonces ese era un problema para las mujeres en esa sociedad. Y entonces Dios da todo esto como para regular todo eso, pero al final ese no era el corazón de Dios tampoco. Y Jesús entonces viene a traer el verdadero significado de todo esto. Cuando en esta sociedad judía se practicaba el divorcio por cualquier cosa, Jesús dice, necesito corregir esta distorsión de esto. Y entonces Él va a hablar con firmeza y lo vuelve a repetir en Mateo 19. Yo quiero que veamos ese pasaje en Mateo 19, Jesús hablando. Dice que se acercaron a Él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Lo que estaba pasando. Jesús les respondió, vea cómo responde Jesús. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ese es el corazón de Dios en cuanto al matrimonio, mis amados. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. El matrimonio, mis amados, no comienza simplemente porque a mí me gustó Anielka y entonces ¿verdad? La cortejé y después empezamos a salir, fuimos novios y después me casé. Hoy, ahora que comprendo mejor las cosas, me doy cuenta que esto nació en el corazón de Dios. Para un propósito específico en la vida de Anielka y en mi vida. Y lo mismo es cada matrimonio de ustedes, cada pareja. Y Jesús dice, ese es el propósito. Entonces, ¿quién soy yo para querer quebrar algo que Dios unió para un propósito específico? No traigo la ilustración, pero una buena ilustración que a mí me gusta usar, sobre todo en talleres para parejas, es imagínense, no lo traigo, pero imagínense. Imagínense yo pongo 2 huevos, o cuando usted va a cocinar huevos revueltos. Yo pongo en el recipiente 2 huevos y entonces Dios viene y empieza a hacerlo. Cuando está bien mezclados, ¿cuántos huevos son? Siguen siendo 2, pero ¿cómo se ve ahí? 1, como que fuera un solo, ¿cierto? Ahora trate de separarlos. No se puede separar. Y eso es exactamente lo que Dios hace con el matrimonio. Entonces lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Y Jesús está diciendo un certificado. Cuando un hombre venía y decía, oh, ya no quiero estar con ella, ahí te va el certificado. Jesús dice, eso no es válido ante los ojos de Dios. El certificado no te va simplemente delante de Dios a divorciarse de la otra persona. Jesús está diciendo, no trabaja así. Jesús está diciendo. Pero también Jesús dice, la única manera en que es permitido el divorcio es la infidelidad, pero escuche bien, no es obligatorio, no es un mandato. Dios entiende, y como vamos a ver en un momento aquí a Jesús, el por qué está pasando eso. Es más, vamos de una vez al siguiente, por favor. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio? ¿Sí? Para regular, esto fue para regular la situación. Dice, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó. Esta es la razón verdadera, por la dureza de su corazón. Dios jamás intentó que hubiera divorcio. La razón por la que Dios permitía el divorcio solamente a través de una infidelidad era por la dureza de su corazón. Por eso es lo que estaba pasando. Nuevamente, el problema estaba en el corazón. El problema no era cuando empezaban a discutir o se agarraban del chongo. Ese no era el problema estaba en el corazón de las personas, sigue estando en el corazón de las personas. La razón por la que hoy en día muchos se divorcian, mis amados, no es por las situaciones, ay, es que usted no sabe, pastor, las finanzas, ya no nos podemos comunicar bien. No, la razón por que las personas se divorcian, mis amados, es por el egoísmo, el orgullo, la envidia, los celos, y el enfoque solamente se está centrado en mí. Yo soy el más importante, yo soy el que importo aquí. Es que a mí no me importa lo que Anielka sienta, piensa, lo que
a mí yo soy el más importante y aquí yo tengo la razón. Y ese orgullo, mis amados, hace entonces que las personas. Jesús dice, no es un mandamiento, pero si hay infidelidad, entonces Dios permite la separación y el divorcio. Pero hoy en día, mis amados, como en esos tiempos que los hombres se divorciaban porque no cocina bien, hoy en día es igual. Yo todavía no entiendo, créanmelo, no lo entiendo, pero he escuchado en inglés, nunca lo he escuchado en español, pero en inglés yo he escuchado que dicen, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y entonces dicen, we grew apart. ¿Ha escuchado eso? We grew apart. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? No, pastor, es que ya no nos comunicamos, dicen, bien. No, pastor, es que, dice, es que las finanzas, muchas veces le han echado hasta a los niños. No, es que por los niños, pastor, nosotros ya no nos llevamos bien. Los niños. Serán unos diablitos, ya los niños, no sé. Pero ¿sí me entiende? Estamos en las mismas. Y Jesús y Dios sigue diciendo, no es así. No es así. No podemos vivir de esa manera, dice Dios. El matrimonio nació en el corazón de Dios, mis amados, desde el principio. Mis amados, Dios, el llamado de Dios para nosotros, como esposos, como esposas, es de serle fiel a nuestro cónyuge. Y quizás algunos de ustedes, de repente, quizás algunos de ustedes han pasado por esto o conocen a alguien que han pasado por esto y dirán, bueno, pastor, ¿y entonces qué pasa con aquellos que se divorciaron y se volvieron a casar? Mira, si te has vuelto a casar, si te divorciaste, si te has vuelto a casar, déjame decirte esto, independientemente de cómo haya ocurrido, porque aquí está el asunto, Jesús no vino para juzgar, ni tampoco este mensaje es para juzgar a nadie, no se trata de eso. Independientemente de cómo haya ocurrido, si estás en un nuevo matrimonio, entonces ahora el llamado de Dios es que seas fiel en ese segundo, o yo no sé si tercer matrimonio. Y que vengas a vivir la vida que Dios desea que vivas en ese matrimonio. Y vive tu matrimonio para su gloria y para cumplir el propósito que Él tiene para ti y para la persona con la que estás. Y que el matrimonio no sea simplemente para alcanzar objetivos personales o egoístas. ¿Por qué te casas? Ay, pastor, es que nos casamos porque creo que los dos podemos alcanzar el éxito en la vida. No, el matrimonio nace en el corazón de Dios para un propósito que Dios tiene para ti y para tu pareja. Si hay alguien que Dios ha usado en mi proceso de santificación, mis amados, si alguien Dios ha usado en mi proceso de santificación, es a mi esposa. Por eso se me está cayendo el pelo. Y si a alguien Dios ha usado en la vida de Anielka en su proceso de santificación, soy yo. ¿Me aguantas una? ¿Verdad, mi amor? Muchas gracias. Pero ¿sabe qué? Igual que todos los demás, hemos pasado momentos difíciles. Algunos muy difíciles, pero muy difíciles. Pero mis amados, es ahí donde tú tienes que decidir qué vas a hacer. Seguir el modelo de Dios, seguir lo que Dios, el llamado de Dios para tu vida, cumplir el propósito de Dios para tu vida, o qué, o simplemente tomar la decisión pobre y la salida fácil, decirme, ok, no trabajó, nos divorciamos. Ese no es, jamás fue el propósito de Dios. Es más, al contrario, inclusive en la infidelidad, cuando Dios dice, esta es la única manera que lo permito, no es un mandato, no es que Dios esté diciendo, no, si hay infidelidad, definitivamente divórciate. No es lo que Dios está diciendo. Lo permite en esa situación, porque sabe el dolor, Dios entiende el dolor que eso puede traer a la vida de las personas. Pero recuerde, Dios siempre va a buscar más bien la reconciliación.
Cuando usted lee a través de las Escrituras, mis amados, siempre lo que Dios quiere es llevarnos al arrepentimiento, al perdón, a la reconciliación, a la restauración de todas las cosas. Y Jesús viene a hacer lo mismo. Es más, me atrevo a decir que este texto, Jesús al final, aunque estaba hablando del adulterio y del divorcio, más bien cuando lo vemos desde otra perspectiva, lo que Jesús está hablando es fortalecer y traer dignidad a lo que es el matrimonio. Es lo que Jesús está haciendo. Jesús no está interesado en hablar tanto del divorcio y del adulterio. No, Jesús está interesado en que entendamos la santidad del matrimonio, en cómo Dios mira el matrimonio, mis amados. Eso es lo que Jesús está hablando. Busca preservarlo, confirmar lo que Dios ha enseñado en cuanto a esto. Que el divorcio es contrario a los designios de Dios desde el principio, desde la creación. Y Jesús realmente, igual que Dios, se lamenta cuando este tipo de cosas suceden, mis amados. Cuando nuestra terquedad, nuestro duro corazón nos llevan hacia esas cosas. Pero debemos de seguir, esforzándonos, apoyándonos mutuamente si estamos casados. Apoyar a otros matrimonios que quizás conocemos, están pasando por alguna situación difícil, apoyarlos. Ayudarles. Como iglesia queremos apoyarlos. Es más, déjeme hacer de una vez un anuncio. No se pierda la noche de parejas. Apúntese hoy al final, por favor. Próximamente, ya viene pronto, vamos a abrir grupos para matrimonios. Y mis amados, matrimonios, no esperen a que la crisis llegue para buscar ayuda. Oh, mis amados, yo no entiendo eso todavía. Llegan al pastor o al consejero matrimonial cuando ya la bomba ha explotado, cuando está todo en 1000 pedazos. Y luego dicen, pastor, ayúdenos a arreglar la situación. No, pues ¿cómo? ¿Qué trabajo me dan? No, venga cuando todavía las cosas están bien, para guiarle, ayudarle, darle herramientas para que continúen bien. ¿Sí me voy a entender? No venga ya cuando explotó el asunto. Bueno, sí, venga, no, ya no voy a ir con el pastor. No, venga, queremos ayudarles, queremos amarles, queremos darles herramientas a través de la palabra del Señor. Pero usted entiende mi punto. Una cosa más antes de terminar, mis amados, que no quiero que se me pase. Al entender y ver este pasaje, lo que Jesús está haciendo, número uno, creo que lo que Jesús está haciendo es llevando arriba, poniendo arriba el matrimonio sobre todo, la dignidad, la santidad del matrimonio, la importancia del matrimonio en el corazón de Dios. Creo que también lo que Dios está siendo justo también con las mujeres en este momento. Porque esta situación, había una situación fuera de control en esta sociedad. Y mirando el corazón de Jesús, de que también Dios quiere o Jesús quiere traer justicia a estas mujeres vulnerables socialmente, vulnerables económicamente, vulnerables sexualmente en esta sociedad. Porque los hombres simplemente se divorciaban por cualquier razón de ellas. Para mí sería una interpretación errónea de no mirar la intención del corazón de Jesús en esto, por lo que voy a decir. ¿A qué quiero llegar? Aquí está. Creo que hay circunstancias que sería prudente separarse para proteger a un cónyuge o inclusive a los hijos. Por ejemplo, violencia, manipulación doméstica, física, emocional, mental, financiera. Esto no debe ser así. Y hombres, espero no escuchar que ustedes, hombres, sobre todo si usted es cristiano, está haciendo alguna de estas cosas. Creo que el mismo sentido de justicia que Dios le daba a la mujer en aquel entonces para que no estuviera desamparada, creo que es el mismo sentido de justicia que Jesús quiere hablarnos también hoy en situaciones como estas. Mujer, si tú estás en una situación como esas, no necesitas estar ahí. Busca ayuda, habla con nosotros, con tu iglesia, llama a la policía. Y si ese hombre es violento en verdad y está así, es más, te doy permiso que debes a ICE. Estoy en serio. Porque nosotros debemos de ser diferentes, mis amados.
Sobre todo nosotros los hombres tenemos un llamado aún mayor de cuidar a nuestras esposas, de cuidar a nuestros matrimonios, de cuidar nuestros hogares, de cuidar nuestros hijos. Y muchas veces, y yo también soy culpable, usted dice, ay pastor, no, yo soy culpable, yo soy el primer culpable de cómo hemos lastimado a nuestras familias. Y Dios nos hace un llamado diferente el día de hoy. Mis amados, el matrimonio es un compromiso de fidelidad espiritual, moral y sexual para toda la vida. El adulterio rompe este compromiso de fidelidad, mis amados. El divorcio rompe este compromiso de fidelidad para toda la vida. Por lo tanto, cuidemos nuestros ojos, guardemos nuestro corazón, rindamos cuentas, mis amados, levantemos cercas alrededor de nosotros de protección a nuestro corazón, a nuestros hogares, honremos nuestros matrimonios, cumplamos con nuestros votos matrimoniales, amémonos, perdonemos, busquemos la reconciliación, busquemos, Señor, el restaurar las cosas, trabajemos hacia esas cosas. Dios aborrece, mis amados, el divorcio. Pero escuche bien, Dios no aborrece a los divorciados. Al contrario, todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Y Él está dispuesto a darnos segundas, inclusive terceras oportunidades. Así es que donde sea que estés, en tu situación que estés, el deseo de Dios es ayudarte, restaurarte, levantarte, bendecirte, edificarte. Que no te quedes en un lugar donde no debes de estar, o que no continúes en la misma situación en la que estás o has pasado. Él tiene un propósito mayor para nosotros, como personas, como matrimonios, como familia. Y todos necesitamos escuchar las palabras del Señor que te dicen: yo te veo, yo comprendo, yo te entiendo y estoy aquí para ayudarte. No estás solo, no estás sola. Como iglesia también queremos hacer eso en nombre del Señor. Así es que cualquiera que sea tu situación, estamos para servirte, estamos para amarte, no para juzgarte. No, queremos amarte, queremos realmente ayudarte a navegar por las diferentes situaciones. Eso es lo que Dios desea. Te voy a invitar que te pongas de pie. Ponte de pie, mis amados.